Orando con la palabra. Señor, te damos infinitas gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina y que nos hace capaces de amar, de perdonar, de entender, de comprender más allá de las realidades. Bendícenos con su presencia. Amén. Pablo nuevamente nos está invitando a hacer una reflexión acerca de esa mentalidad judeocristiana. Y Pablo dice, miren lo que les digo yo, Pablo, si se circuncidan, Cristo no les servirá de nada. Estamos hablando de ese contexto, la circuncisión en ese contexto, porque hay veces que ahora mismo muchos niños tienen que ser circuncidados por cuestiones de salud, etc. Estoy hablando del Antiguo Testamento en el contexto en que todos los niños que nacían tenían que ser circuncidados como una señal de pertenencia al pueblo judío y a Dios. Pablo dice, no, y eso fue superado. Y fue superado por la gracia del bautismo. Pablo continúa, los que buscan la justificación por la ley han roto con Cristo. Han caído fuera del ámbito de la gracia. Esto fue muy difícil en las primeras comunidades fundadas por Pablo, en la mentalidad de aquel entonces. Pesa a la tradición, más de 2000 años de historia judía, para decir ahora que la circuncisión es inválida y que lo que vale es la gracia que Cristo nos propone, fue muy difícil. Sin embargo, nosotros podemos muchas veces caer también en esa mentalidad, aún estando en tiempos de la gracia, porque algunas personas nos fijamos solamente en el exterior y nos volvemos hasta muy minuciosos en las cuestiones externas. Me refiero muchas veces que la gente vive más pendiente de cómo se viste el otro y cómo va al templo. Hay veces que hay gente que no... Yo conocí una señora que me decía que ella nada más tenía 2 vestidos y le daba pena cuando iba a la iglesia y la miraba. Yo decía, pero si nadie se está fijando, yo ni siquiera me había dado cuenta de eso. Y decía, pero yo lo he sentido, Padre. Y sufría la pobre señora. ¿Saben algo? A veces nosotros vivimos pendientes de eso. Que si se vistió así, que si no... Si a usted le gusta vestirse hasta los tobillos, ese es usted. Si le gusta ponerse una chalina, respeta a quien no se la pone, pero si usted quiere ponérsela, póngasela. Es que la iglesia es bonita. La iglesia es un espacio donde tú vives tu espiritualidad y tu fe de lo más libre. Pero tú no puedes imponer, ni yo tampoco. ¿Cómo decir, ahora todo el mundo tiene que venir vestido así? No. Hay que estudiar cada caso, escuchar a las personas. Y a veces nosotros nos volvemos así. Y el Evangelio de hoy habla de eso. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, ya había caído Jesús en una impureza, según el fariseo. Pues si no se lavó las manos es cuestión de higiene, es cuestión de higiene, pero esto no tiene que ver en nada con el amor a Dios. Ahora, fíjate que estamos en época de la pandemia y tenemos que lavarnos las manos. El arzobispo ha dicho que la comunión tiene que ser en la mano, que no puede ser en la boca. Mientras pasa la pandemia y que los sacerdotes tenemos que ponernos un tapaboca y lavarnos las manos. Todo esto nos lo han dicho las personas competentes en bioseguridad. ¿Nosotros qué hacemos? Obedecemos. Pero algunas personas dicen que no, que esto es diabólico, que es satánico, que es sacrilegio. ¿Hasta dónde? Yo no puedo entrar a juzgar eso, ni tampoco puedo condenar a las personas. Pero sí es bueno que reflexionemos, porque muchas veces nosotros nos podemos llevar por esos pensamientos.
que lo ha explicado el arzobispo, lo explican los obispos. Mientras pasa la pandemia, podemos recibir la comunión en la mano. Yo no soy partidario de recibirlo en la mano, directo a la boca, sí, pero hay que obedecer y pensar siempre. Me explicaba un médico, el doctor Sergio Mercado, que cuando uno recibe la comunión en la boca, cuando uno dice amén o abre la boca, exhala aliento. Eso en el que da la comunión queda impregnado. Pero la gente dice, no, pero ¿cómo si Jesús sana y salva? A mí no me va a pasar nada. Pero tú tienes que pensar en el otro. Claro que Jesús sana y salva, pero nosotros no podemos abusar. Si nos están dando unas indicaciones, debemos acogerlas con humildad. Bueno, hay gente que no comulga, prefiere no comulgar. Yo respeto eso. Pero si el Señor viene a darse en su cuerpo, meditemos, reflexionemos estas cosas. No sé qué doctrina será esa, no sé. Yo solamente hablo de estas cosas con relación a la palabra y las medito y las reflexiono. El Señor viene a darse en su palabra y en su cuerpo y en su sangre. Que Dios nos bendiga y que el Señor nos ayude. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.